Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González, un día más, encantado de poderos llevar un fragmento de la historia, un capítulo. Todo esto dentro de la red de Podcast SM. Hoy el tema propuesto es Bazán entre el relato y el mito. Vivimos en el mundo de las nuevas tecnologías y muchas veces cuando nos llega un adelanto nuevo, un invento nuevo, pues cuando apareció la televisión todos pensaron que la radio se iba a acabar, la radio no se acabó, han salido inventos como son los podcasts, que de alguna manera son hijos de la radio, al menos primos. Cuando la prensa escrita estaba en un momento muy potente, aparecieron todo lo que eran los ordenadores, se hizo mucho más rápido, y los móviles, se hizo mucho más rápido todo lo que era la información, la rapidez digital, y se pensó que el periódico iba a desaparecer, y el periódico no ha desaparecido. El periódico ahora es un periódico digital, y como tal debe entenderse, y probablemente la gente se seguirá informando a través de los periódicos, pero a través de las versiones digitales. Eso quiere decir que normalmente unas cosas no acaban con las otras. Pero cuando me acercaba a lo que era el palacio de don Álvaro de Bazán, al palacio del marqués del Viso, pensaba yo, bueno, ¿y esto qué preocupación o qué concepto tenían aquí estos personajes y qué encargo hicieron estos autores para poder reflejar todo lo que había sido, por una parte, las batallas humanas que había realizado el protagonista, don Álvaro de Bazán, juntada con todo lo que era la realidad mitológica, que era como si de alguna manera los dioses apoyaran la acción de los hombres. Pero me quedaba un poco así como diciendo, bueno, pues todo esto era para que lo viera solo don Álvaro de Bazán, que se iba a morir. No, esto era un poco como si dijéramos su gran expositor, su periódico, su biografía que exponía, aparte con los cuadros que le podían pintar los grandes pintores, era con cuando toda la visita o todas las personas se acercaran a ese palacio pudieran contemplar lo que era la verdadera historia. Era como si hubieran hecho un libro sobre la vida de Álvaro de Bazán y lo hubieran llevado a las paredes, para que muchas veces el que no sabía ni leer ni escribir o el que era un extranjero le pudieran contar y relatar las batallas, los hechos de armas, las conquistas, paseando tan solo y tan tranquilamente por lo que eran las galerías, las salas y las saletas que tiene este palacio. Hay que tener en cuenta que cuando se construye el palacio, el país es un país analfabeto, prácticamente es reducidísimo el número de personas que saben leer y escribir, y tampoco había una producción literaria excesivamente extensa sobre lo que eran los libros de los hechos de armas. En algunas referencias había, pero no eran como ahora, que son los libros de historia y las novelas históricas y todas estas cosas que son de tan prolija producción. Pues entonces no, entonces era una cosa más extraña. Y los personajes salvaguardaban de alguna manera el relato de sus hechos con las pinturas que representaban las batallas, los socorros a los puertos y todas las cosas en las cuales les habían intervenido para que quedaran para la posteridad. Por eso he titulado Bazán entre el relato, que sería la vida de don Álvaro, y el mito, que sería la fusión que hace de estos hechos de armas con los relatos mitológicos. Nos habíamos quedado en la planta baja, en el torreón sur, donde se encuentra la sala de Ulises.
En esta sala se representan varios viajes de la Odisea referidos a la historia de Ulises. La sala es de planta cuadrada, con un recuadro central y 4 lemas laterales enmarcados con cartelas con figuras de sátiros y faunos en la parte superior de las mismas. En el fresco central vemos a Ulises en la morada de Circe, sobre un promontorio de las costas del mar de Etruria, y amenazando a ésta con una espada mientras desprecia la copa que la hechicera le ofrece, ya que esa misma pócima había transformado a sus compañeros en animales. Frente a la puerta se aprecia el paso de Ulises por la isla del Cabo Pelore, cercana a Sicilia, atado al palo mayor de una embarcación para resistir las melodiosas incitaciones de las sirenas, hijas de Cíclope y del río Aqueloo. En el lateral siguiente vemos cómo, a pesar de las recomendaciones de Ulises a sus compañeros de respetar el ganado sagrado, estos, convencidos por Euríloco, sacrifican unos bueyes y terneras. Lampecia, hija de Apolo y pastora de los rebaños sagrados, vuela al cielo y comunica rápidamente su hurto al sol. Sobre las puertas se representa a Ulises, que después de abandonar la isla de Ogygia, fue sorprendido por una tempestad que le hace naufragar la nave, y agarrado a una tabla luchó 3 días y 3 noches contra las olas hasta llegar a las playas de Corcira, desconocidas por él, donde fue auxiliada por la amable y poderosa Nausica, hija de Alcinoo. En el último recuadro, sobre la chimenea, se muestra el regreso de Ulises a Ítaca, donde le espera su esposa Penélope, y a su lado se distingue a Argos, el fiel perro guardián que no se separó del hogar durante su ausencia. Del patio se visita, tras el torreón sur derecho, parte del palacio, donde se sitúa la sala de los 4 elementos. Es esta sala situada en la parte oeste, de planta cuadrada, y como casi todas la de este o similar tamaño, el fresco está decorado en su centro con 4 laterales, además de los ángulos. El recuadro central describe la paz entre sabinos y romanos. Escipión devuelve una doncella que le es entregada como tributo por su novio, procurando así la paz entre ambos pueblos. Frente a la puerta de entrada se encuentra la historia de Publio Horacio Cocles, héroe romano que, según la leyenda, defendió él solo la entrada del puente Sublicio en Roma hacia el año 507 a.C. contra el ataque del ejército etrusco al frente de Porsena, que quería establecer a Tarquino el Soberbio como rey de Roma. En este combate perdió un ojo, de donde le sobrevino el apodo de Cocles, que es el tuerto, y sus compañeros agradecidos le concedieron una extensión de terreno tan amplia como la que pudiese recorrer un día arando. A la derecha se desarrolla la historia de Cayo Mucio Scévola, joven romano que durante el sitio de Roma por los etruscos penetró en el campamento enemigo y, creyendo dar muerte a Porsena, inmoló a uno de sus servidores. Llevado ante el rey, extendió su mano derecha sobre un brasero encendido para castigarle por su equivocación y aseguró que había en Roma 300 jóvenes decididos a hacer lo mismo. Frente a la historia de Scévola se desarrolla la de Marco Curcio, célebre personaje legendario de las tradiciones romanas, según las cuales la tierra se abrió en el foro de Roma, creando un enorme abismo. Los augures declararon que para que se cerrase debía precipitarse el tesoro más preciado de Roma. El patricio Curcio, estimado que la fuerza de Roma estaba en las armas y en el valor, se arrojó a caballo al precipicio y el abismo se cerró. La acción heroica de Curcio, también conocida como el sacrificio de Curcio, son expresiones que se han hecho lemas de heroísmo y abnegación en la defensa de los países. Sobre la puerta, un fresco de la lucha entre Horacios y Curiacios. 3 hijos gemelos de Publio Horacio luchan contra otros 3 gemelos llamados los Curiácicos, con el fin de decidir la guerra entre Roma y Alba Longa.
La disputa se llevó a cabo entre los dos ejércitos y cuando no quedaban más que dos contendientes, Horacio, por medio de una argucia, dio muerte a Curacio, obteniendo así la victoria del reino. En los ángulos se representan las alegorías de los 4 elementos. El aire, que está simbolizado por una joven de pomposas vestiduras, con su mano derecha señala a los aires, representa la historia de los Horacios y Curiacios. El agua se muestra a través de una mujer apoyada en un enorme búcaro del que fluye el agua marina, se referencia a la historia de Horacio Cocles. La tierra, representada por una mujer con frutos abundantes a sus pies, una esfera con un pequeño cocodrilo o lagarto que simbolizan agua y fecundidad, en referencia a Marco Curcio, y se muestra la última, el fuego, como una joven que aporta en sus manos 2 antorchas encendidas, que sería la alegoría que se asocia a Mucio Scévola. La sala siguiente a los elementos es la sala de Portugal. Estamos ante una sala rectangular de grandes dimensiones. En los lados menores de la sala hay 4 puertas y sobre ellas se ven pintados unos bustos de romanos que nuevamente nos hacen pensar como los 4 emperadores romanos hispanos: Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio. En el techo se describe la conquista de Portugal por mar, por don Álvaro de Bazán, para mantener los derechos de Felipe II sobre la corona de Portugal que pretendía don Antonio, el prior de Crato. Los medallones describen esta campaña desde su inicio en Cádiz en julio de 1580 hasta la toma de Lisboa el 28 de agosto siguiente. Entre los medallones que representan hechos marítimos encontramos una serie de relatos de personajes relacionados con Bazán: Felipe II, el duque de Alba, Pedro de Médicis, que vivió entre 1554 y 1604, Próspero Colonna, que vivió entre 1452 y 1523, Carlo Spínola, Bernardino de Mendoza, Hernando de Toledo, Alonso de Bazán, Alonso de Leiva, Juan de Cardona y el personaje mayor, el propio Marqués de Santa Cruz. Sobre la puerta que da acceso al jardín se encuentra la siguiente expresión: Álvaro de Bazán, defendiendo los reinos conquistados, unos los dona y otros nuevos los conquista. Con naves pilotadas a través de los amplios mares, al portugués somete con la espada y doblega, da cerviz al francés y al inglés, que por todos es honrado. Estamos ahora ante una escalera, en este caso algo excepcional, algo único, y el primer tramo está rodeado por frescos que representan los 7 pecados capitales y la ignorancia. Nos encontramos en la escalera que pone la planta baja en contacto con la planta alta. El fresco central muestra el centauro Neso se ofrece a llevar a la princesa Deyanira a la orilla opuesta al río Ebeno, que estaba desbordado. Neso intenta huir con Deyanira a la orilla opuesta, pero Deyanira era amante de Hércules y éste dispara una flecha envenenada. Alrededor de este fresco se representan los pecados capitales, que serían la vanidad, aquí representada por un pavo real y una hermosa mujer contemplándose en un espejo; la ira, una figura femenina que sostiene una espada y una antorcha mientras un oso la observa; la gula, un hombre recostado contempla su plato de comida que tiene en las manos; la avaricia, una mujer guarda un bolso en un arca; la lujuria aparece representada por una serpiente y un sátiro que contemplan arrobados a una mujer durmiendo; la envidia se muestra con una mujer y un pavo; la pereza, que se simboliza mientras una figura de espaldas y un asno; y por último la ignorancia, que es representada con unas grandes orejas de burro, que eran las que les ponían a los chicos antes en las escuelas, hechas con cartulinas o hechas con papel. Cómo nos humillaban. Uy, ahora si ven los profesores nos hacían maldades entonces, pero ahora estos irían todos los profesores, estos irían todos a la cárcel. Bien, hecha la broma,
En este primer tramo de la escalera se quiere demostrar la lucha de la virtud que representará Hércules contra el mal, contra el centaurio Neso, así como la ignorancia originaria de los vicios, los 7 pecados capitales. En el techo del primer rellano se encuentran los 12 trabajos de Hércules, con pasajes de este héroe tebano, hijo de Júpiter di Alefmena, y en el centro está la lucha de Hércules con el centauro, que ya os he descrito. Y en los laterales se muestran distintos frescos con Hércules como protagonista. Hércules con el gigante Anteo. El gigante es ahogado por los brazos de Hércules, al que levanta del suelo para vencerlo, ya que como hijo de Neptuno y de la tierra no podía morir mientras no perdiera el contacto con la misma. Hércules con la hidra de 7 cabezas desola la tierra de Lerna, y a este monstruo de múltiples cabezas, cada vez que se le cortaba una, le crecían 2. La siguiente escena es Hércules con el león de Nemea. Cerca de Nemea merodeaba un fiero león de gran corpulencia que tenía aterrada toda la comarca. Hércules, con apenas 16 años, lo atacó y agotó sus flechas contra su piel impenetrable. Así que le golpeó con una maza y finalmente lo estranguló con sus brazos. Y el siguiente trabajo es Hércules con el cancerbero. Hércules baja al lugar de las sombras, allí encadena al cancerbero y le arrastra fuera de los infiernos. Con estos 5 de los 12 trabajos de Hércules, se quiere resaltar el triunfo de la virtud sobre el mal, es decir, el triunfo sobre los centaurios que representan las bajas pasiones y sobre los 4 elementos de la creación. Cancerbero sería la tierra, Anteo el aire, Hidra el agua y el león el fuego. Siguiendo por la parte derecha, en el centro del segundo tramo, vemos cómo Rómulo es arrebatado al cielo a la vista de su ejército, y alrededor de este fresco se observa la coronación de Numa Pompilio, el asesinato de Julio César, la construcción de la mole Adrana y la equivocación junto al heroísmo de Mucio Escévola, que ya lo hemos visto también en la otra sala. Al rellano siguiente lo preside la estatua de Álvaro de Bazán, caracterizado como el dios Marte. En el centro de la bóveda se muestra a Hércules eligiendo entre el vicio y la virtud. El vicio se representa por Venus, que le ofrece la clásica manzana, y la virtud por Minerva, la diosa virtuosa. Como es de esperar en esta versión, Hércules se inclinó por la virtud. En el centro de la bóveda del último tramo se representa un guerrero con una especie de cetro o látigo en la mano, con un carro tirado por caballos, y en los laterales encontramos alegorías de las 4 estaciones. En el segundo tramo del ramal izquierdo se observa la historia de Rómulo y Remo. Vemos en la parte superior de la bóveda cómo el rey Amulio, que había usurpado el trono de Alba Langa a su hermano Numitor, ordena que Rómulo y Remo sean arrojados a las aguas del Tíber. En la parte derecha e izquierda, respectivamente, se observa el momento de ser arrojados al río y la loba amamantándolos bajo una higuera, con el pastor Faustulo, que los encuentra y los llevaría a su cabaña. La escena de la parte baja nos muestra la muerte del rey Amulio por Rómulo, aunque puede identificarse también como la muerte de Remo por su hermano. El cuadro central representa el rapto de las Sabinas en las fiestas que en honor del dios Canso había dado Rómulo para tener mujeres y poder así poblar la recién fundada Roma. En el segundo rellano de este ramal se sitúa la estatua de Neptuno, dios del mar, y cuyo busto se dice que representa a don Álvaro el Viejo, padre del Marqués de Santa Cruz. En el centro de la bóveda se sitúa la figura femenina sobre una rueda o timón, la fortuna, y al dios Neptuno sobre una concha arrastrada por hipocampos, mitad caballos, mitad pez, que salen a su encuentro mientras unos tritones anuncian su presencia sonando caracolas, como veíamos en el zaguán. Este fresco es una clara ilusión al marqués como navegante que fue siempre afortunado. En el último tramo se presenta una alegoría de la gloria y la fama por medio de una figura femenina alada
que en su mano sostiene una corona de laurel, y en la izquierda una trompeta con la que difunde las hazañas gloriosas. A sus pies un globo terráqueo, un guerrero y un esclavo. Rodean esta escena símbolos de ríos con figuras sobre búcaros volcados de los que emana agua. Tal y como sucedía en el zaguán, toda esta escalera parece estar dedicada a ensalzar la virtud, el heroísmo y la fortuna en clara comparación con la vida del marqués. Hemos llegado ya a la galería alta. Nada más subir el tramo izquierdo de la escalera la hemos descubierto, y en las pechinas de las bóvedas de este ángulo encontramos frescos de las ciudades de Bramante, de Lorena, de Güeldres y de quizás también Flandes en el centro, pero está un poco deteriorada. En la hornacina se encuentra el fanal, el farol de la garea de Hassan Chiribí. A continuación se presenta la toma de Túnez en 1573 y el fresco muestra cómo Bazán, después de conquistar esta ciudad, se dirige a entregar las llaves de la plaza a Juan de Austria, como vimos en la historia de la biografía de don Álvaro de Bazán. A continuación, la exposición de hazañas del marqués con las ciudades de Messina y de Milán, tomadas de la obra de Civitati Orbis Terrarum. En el luneto siguiente se muestra la jornada de las 7 goletas embarrancadas, en las que se describe cómo tras la persecución embarrancaron las naves en la isla de Córcega. En la bóveda de este ángulo se representan las Indias con Perú y Chile, y en el luneto de sepia una alegoría de la fama. En la hornacina encontramos el fanal que corresponde a la batalla de Navarino, desarrollando la historia con la leyenda. Con hermosa gloria fue ganado este fanal por el primer marqués de Santa Cruz, en la galera que rindió a Mohamed Bey, hijo de Hassan Basá, rey de Argel, como se verá en la historia de este palacio. Sobre la puerta del salón principal se encuentra el busto de Álvaro de Bazán, el primer marqués de Santa Cruz, acompañada del texto. Consagrado a la posteridad Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, comendador de la Orden de Santiago en el Reino de León, de la batalla de Lepanto, principal defensor. Terror de los moros, espanto de piratas, esplendor de capitanes cristianos. Después de sus dichosísimas jornadas contra infieles, así franceses como ingleses, y a todos los rebeldes, combatió, dominó y sujetó. Trajo a la obediencia para su rey las islas del término de Lusitania, y después de esto fue do ninguno llegó, a gran capitán del grande océano, su término desde China hasta el Nuevo Mundo, y por sus propios sucesos fabricó esta memoria ilustre para sus sucesores, y vino a suplir con industria en este lugar la amenidad y frescura que le faltó por naturaleza, a primeros de enero de 1585. En la bóveda del ángulo siguiente se representa a Castilla, en la que sólo se aprecia una alegoría de Valladolid. En la hornacina del fanal de Francia se lee: no triunfó con más gloria Lutacio contra Cartago que la que consiguió el marqués de Santa Cruz ganando este fanal a la armada de Francia. En el luneto, hermosa figura con una palma y lauro en sepia que representa la gloria. En los lunetos siguientes se aprecian las vistas de Venecia y de Roma. Tras estas vistas de las ciudades citadas aparece la jornada de Querquenes en la costa tunecina contra los piratas berberiscos de 1576. La siguiente bóveda está deteriorada, pero representaba a la imperial Alemania. Continuando está el fanal de Portugal con la inscripción: en el comicio lugar de Roma, dedicado a las victoriosas estatuas, merecía estar este fanal conquistado por el primer marqués de Santa Cruz, librando al reino lusitano de la tiranía. Finalmente, sobre el oratorio se sitúa el fanal de la galera La Loba, capitana de don Álvaro de Bazán, junto a la leyenda. Los capitanes antiguamente acostumbraban, cuando dejaban de navegar, poner los faroles que habían traído de las galeras capitanas, donde sus personas andaban, en iglesias o partes decentes, y siguiendo esta costumbre se puso la que traía el marqués de Santa Cruz en esta capilla,
acompañándola de los otros fanales de las armadas que venció, que están puestos en los corredores de este palacio. Tal como sucedía en la galería baja, en la alta se sigue el mismo tipo de decoración típica y clásica de pinturas al grotesco. Seguimos visitando la capilla, con abundantísima ornamentación, tanto en el techo como en las paredes. Los relieves de estuco la presentan una gran belleza. El techo está compuesto por grupos de ángeles que portan instrumentos de la pasión, tales como la cruz, la corona de espinas y los clavos, la escala del descendimiento y las columnas de la flagelación. Situados entre estos se conservan 4 ángeles músicos en estuco y en el centro el Creador. El altar lo preside en su parte alta un relieve de estuco que representa a Cristo Salvador. Debajo se encuentra el cuadro del apóstol Santiago, que sustituye al primitivo del Trema del Descendimiento. Las paredes muestran hermosas pilastras de estuco de estilo corintio con bellos capiteles. La siguiente sala que se visita es la cámara de don Álvaro de Bazán. De planta cuadrada, en el centro presenta un personaje a caballo, que es conducido por un criado que lo sujeta del freno, y una ciudad amurallada por cuya puerta entran moriscos apresuradamente. La inscripción resta así: año del 487, don Álvaro de Bazán, comendador de Castroverde, capitán general de los Reyes Católicos en el reino de Granada, ganó la fortaleza de Fiñana a los moros, en cuya tenencia sus majestades le hicieron merced de los lugares de Fonelas y Garafe. Casó con doña María Manuel, dama de la reina doña Isabel, hija de Hernán Gómez de Solís, duque de Badajoz. En los frescos circundantes aparecen don Álvaro y sus esposas María Manuel y Juana de Zúñiga, así como los hijos tenidos por ambas. Año 1587, don Álvaro de Bazán, primero marqués de Santa Cruz, casó en primer matrimonio con doña Juana de Zúñiga, fue capitán general de las galeras de España y el año 1580 ganó Antonio de Portugal en el río de Lisboa, y el año 582 ganó a la Armada de Francia sobre la isla de San Miguel en las Azores con 25 naos de su rey don Felipe contra 59 de los enemigos, a cuya causa le hizo su majestad merced de encomienda mayor de León, y en 1583 ganó la isla terceira de las Azores, que se mantenía al servicio de don Antonio Prior de Crato, e hizo muchos servicios a sus reyes. De gran estima de que este palacio se hace memoria, por los cuales mereció el título de capitán general de la mar océano y la gente de guerra del reino de Portugal y grande de Castilla. Estando en Lisboa para salir la armada contra Inglaterra, falleció el 9 de febrero de 1588. Casó en segundo matrimonio con doña María Manuel, hija del conde Santiesteban de El Puerto. Hemos visto lo que os relataba al principio, cómo se relata la vida, la historia, los hechos de armas, cómo este palacio de alguna manera era la crónica o la representación de que la vida de don Álvaro de Bazán no iba a quedar olvidada. Era el libro vivo que se hacía con escritos, con frases, se hacía con mapas, se hacía con planos, con representaciones de las ciudades y con los hechos de armas en los que había participado. Con esto entendemos un poco más al personaje de don Álvaro de Bazán. Con esto entendemos un poco más el palacio del Viso del Marqués. Hasta aquí el podcast de hoy. Bazán, entre el relato y el mito.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.